¿Qué sucede cuando el amor se convierte en dolor y la gratitud se convierte en una carga? Esta es la realidad de Isabel, una joven que creció a la sombra de su hermana mayor, Camila, y de la rígida doña Soledad. Desde muy temprano, Isabel aprendió que, a pesar de sus esfuerzos, el cariño y la atención siempre estaban reservados para Camila, la hija biológica de la matriarca. Esta diferencia de trato moldeó la vida de Isabel, quien, a pesar de ser una chica resiliente, no pudo escapar de las heridas emocionales dejadas por esta constante comparación. Isabel siempre soñó con ser amada y respetada, pero la realidad en la que vivía parecía un laberinto sin salida. Observaba a Camila recibiendo mimos y privilegios, mientras su propia lucha por reconocimiento pasaba desapercibida. A pesar de su gratitud y amor por doña Soledad, el dolor de la exclusión la acompañaba como una sombra constante. Cada mirada despectiva de su hermana y cada indiferencia de su madre la hacían cuestionar su valor. El hogar que debería ser un refugio se convertía, en realidad, en un campo de batalla emocional. La atmósfera en casa era tensa y desafiante. Doña Soledad, aunque fuerte, estaba ciega al dolor de Isabel, enfocándose solo en la hija que la sociedad consideraba su verdadera heredera. Mientras tanto, Camila crecía mimada, desarrollando un carácter egoísta e ingrato, sin darse cuenta de que su actitud afectaba profundamente a su hermana. Isabel, por otro lado, aprendió a callar y a esconder su tristeza, pero cada día se sentía más invisible. A los 18 años, Isabel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Cansada de ser vista como una sombra, decidió dejar la casa y buscar una vida donde pudiera ser valorada. Aunque se marchó en silencio, su corazón latía con la esperanza de un futuro donde pudiera brillar. La despedida no fue fácil, la culpa y la tristeza impregnaron su salida, pero la necesidad de respeto y dignidad superó cualquier vacilación. Mientras tanto, la vida de Camila tomaba un rumbo sombrío. Llena de deudas y rodeada de elecciones irresponsables, decidió vender la casa de su madre, ignorando completamente los sentimientos de doña Soledad. Esta decisión cruel forzó a la matriarca a vivir en una choza en condiciones deplorables, llevándola a un estado de tristeza y abandono. Doña Soledad, que siempre se había dedicado a sus hijas, ahora se veía sola y desamparada, un reflejo del dolor que había causado a Isabel. El destino, sin embargo, aún reservaba sorpresas. Isabel, al enterarse de la situación de su madre adoptiva, decidió volver. Al encontrar a doña Soledad en un estado lamentable, su corazón se llenó de compasión. El reencuentro estuvo lleno de emociones y lágrimas, e Isabel decidió cuidar de la mujer que siempre consideró su madre. Juntas, iniciaron una transformación no solo en la casa, sino en sus vidas, repletas de cariño y apoyo mutuo. El camino de la redención no sería fácil. La historia revela que doña Soledad, arrepentida, finalmente reconoció las injusticias del pasado y pidió perdón a Isabel. Con amor y comprensión, Isabel la perdonó, mostrando que el amor puede curar heridas profundas. Juntas, reformaron la casa y, con eso, doña Soledad encontró la paz que tanto buscaba. Pero la vida aún guardaba desafíos. Camila, en su búsqueda desesperada de dinero, regresó, pidiendo ayuda a doña Soledad. La confrontación entre las hermanas fue inevitable, y Isabel se convirtió en la guardiana del amor que siempre había nutrido por doña Soledad, desafiando a Camila a reconocer lo que realmente importaba. ¿Qué pasaría con la relación entre las hermanas y la madre adoptiva? La historia se desarrolla en un enredo de emociones, donde el perdón, la gratitud y la verdadera esencia del amor se convierten en los pilares de una nueva vida. Al final, doña Soledad deja un legado de amor y enseñanzas, y Isabel, que finalmente encontró su lugar en el mundo, transforma el dolor del pasado en una florería que rinde homenaje a su amada madre. El mensaje de que el amor y el perdón tienen el poder de transformar vidas resonará eternamente, ofreciendo esperanza a todos los que se sienten invisibles. Isabel había tomado la decisión valiente de dejar el hogar que la hizo sentir invisible. Con una mezcla de expectativa y temor, partió en busca de un futuro que prometía respeto y amor. Sin embargo, la vida fuera de la casa de doña Soledad no era como ella había imaginado. Al establecerse en un pequeño apartamento en la ciudad, Isabel enfrentó su primera batalla, la soledad. Las calles llenas de gente y las voces ajenas solo amplificaban su sentimiento de aislamiento. Quería ser escuchada,
Quería que alguien viera su lucha, pero la sensación de invisibilidad la seguía como una sombra. Para sustentarse, Isabel consiguió un empleo en una florería. El trabajo era simple, pero se dedicó con empeño, encontrando en la belleza de las flores un alivio para su dolor interno. Sin embargo, la presión para destacarse y ganarse la confianza de su jefa, una mujer severa llamada Marta, hizo que Isabel se sintiera aún más insegura. Marta era una figura imponente, exigente y directa, e Isabel luchaba por complacerla, temiendo que cualquier error pudiera costarle su empleo. Los desafíos no terminaban ahí. Cada día, Isabel se veía rodeada de colegas que ya tenían sus propias redes de apoyo. Ellos reían y conversaban, mientras ella se sentía como una intrusa. La inseguridad comenzó a corroer su confianza, haciéndola cuestionar si realmente merecía estar allí. Sin embargo, había una colega llamada Sofía, una joven alegre que siempre la saludaba con una sonrisa. La amistad entre las dos comenzó a florecer, pero Isabel dudaba en abrirse completamente. El dolor del pasado aún la mantenía cautiva, y temía que el inicio de una nueva amistad pudiera terminar como todo lo que conocía, en dolor y abandono. Mientras luchaba contra sus inseguridades en el trabajo, la vida en casa también trajo desafíos inesperados. Isabel no sabía que doña Soledad, incluso después de su partida, estaba enfrentando la tristeza de la soledad y la culpa por haber negligido a la hija que realmente la amaba. La matriarca intentaba reorganizarse financieramente, pero la venta de la casa la dejó desorientada. El sentimiento de arrepentimiento la consumía, y, mientras trataba de lidiar con sus emociones, el deseo de reconciliarse con Isabel crecía en su corazón. Isabel, por su parte, se sentía culpable por haber dejado a doña Soledad. Quería que la mujer que la crió tuviera una vida mejor, pero el dolor del rechazo aún dolía. Una noche, mientras trabajaba en la florería, recibió un mensaje de texto de doña Soledad, pidiéndole que volviera a casa. La petición la tomó por sorpresa y generó una tormenta de emociones. ¿Qué hacer? ¿Regresar al lugar que la hirió o darle una nueva oportunidad a la mujer que, a pesar de todo, siempre la amó? En ese momento de duda, la amistad con Sofía se convirtió en un puerto seguro. Sofía escuchó atentamente las angustias de Isabel y la alentó a seguir el camino del perdón. Sin embargo, las palabras de aliento de Sofía también traían un peso. Para perdonar, Isabel tendría que confrontar su pasado y sus propias debilidades. Esa idea la asustaba, pero la amistad ofrecía un hilo de esperanza. En la florería, Isabel comenzó a destacarse, pero con eso surgieron nuevos desafíos. Marta, su jefa, se volvió cada vez más crítica, y Isabel comenzó a sentir que su lucha por reconocimiento se estaba transformando en una batalla sin fin. En una mañana particularmente difícil, un error simple durante el arreglo de flores llevó a una reprimenda severa de Marta. Isabel se sintió desmoronarse, cuestionando si tenía lo que se necesitaba para tener éxito. Las voces de su infancia, aquellas que la hacían sentirse pequeña, resonaban en su mente y se encontró al borde de rendirse. Fue en ese momento de debilidad que la vida le ofreció una nueva oportunidad. Un cliente regular de la florería, un hombre amable llamado Ricardo, notó su desánimo y se acercó. Comenzó a visitar la tienda con más frecuencia, siempre trayendo una sonrisa y palabras de aliento. Con el tiempo, los dos desarrollaron una amistad y Isabel encontró en Ricardo a alguien que creía en ella, incluso cuando ella misma dudaba. A través de las interacciones con Ricardo, Isabel comenzó a ver que su fuerza interior podría ser más poderosa que sus heridas del pasado. Sin embargo, la sombra de su hermana Camila aún sobrevolaba sobre ella. El regreso de Camila a la vida de doña Soledad era inevitable, e Isabel sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar a su hermana y el dolor que la separaba de su propia felicidad. El ciclo de dolor y amor estaba a punto de repetirse, y Isabel necesitaba decidir si estaba lista para confrontarlo o si continuaría viviendo en las sombras de su propia vida. Isabel continuaba su rutina en la florería, pero la presión para destacarse se volvía cada vez más intensa. Marta, su jefa, parecía tener un radar para los errores de Isabel, y cada día, la crítica de la mujer la dejaba más insegura. El peso de las palabras de Marta parecía acumularse en sus hombros, y las sonrisas de Sofía y Ricardo no eran suficientes para borrar la sensación de que estaba siempre al borde de un colapso.
Isabel sentía que, por más que se esforzara, nunca sería lo suficientemente buena. Cierta mañana, mientras preparaba un pedido para una boda, Isabel cometió un grave error. Mezcló flores que no combinaban, y el resultado fue un arreglo que desfiguró completamente la propuesta del cliente. Marta, al ver el error, estalló en una reprimenda pública, dejando a Isabel avergonzada frente a colegas que, antes, la apoyaban. La humillación fue un golpe devastador, haciendo que la joven se sintiera nuevamente como la niña invisible que había dejado atrás. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Isabel se echó a llorar. El sentimiento de fracaso la consumía, y comenzó a cuestionar su decisión de dejar a doña Soledad. El miedo a ser rechazada nuevamente la llevó a preguntarse si no sería mejor volver y enfrentar el dolor familiar que seguir luchando en un mundo que parecía no tener espacio para ella. El peso emocional era abrumador, y la idea de rendirse parecía cada vez más atractiva. Pero no era solo eso. La amistad con Sofía estaba pasando por una fase difícil. Sofía, al percibir el estado de Isabel, comenzó a presionarla para que se abriera sobre sus sentimientos. Mientras deseaba ayudar, la insistencia de Sofía generó un malentendido. Isabel, sintiéndose sofocada, se alejó de la amiga. Esa distancia solo aumentó su soledad, y ahora, en lugar de tener a alguien que la apoyara, se veía sumida en un silencio que la aislaba aún más. En el trabajo, la tensión con Marta aumentó. Isabel comenzó a temer cada interacción con la jefa, lo que resultó en un desempeño aún más inseguro. Se volvía más indecisa, y la preocupación de errar la hacía cometer aún más errores. La espiral de frustración parecía no tener fin, y cada error se transformaba en un recordatorio doloroso de su supuesta incapacidad. Ricardo, por otro lado, continuaba siendo una luz en medio de la oscuridad. Intentaba animarla, siempre ofreciendo palabras de apoyo y una sonrisa acogedora. Sin embargo, la inseguridad de Isabel la impedía aceptar la ayuda. Se sentía como una farsa, como si cualquier gesto de bondad fuera solo cuestión de tiempo hasta que la decepcionara. La idea de que todos a su alrededor la verían como ella se veía, fallida e invisible, la paralizaba. En un momento de desesperación, Isabel decidió que necesitaba un tiempo para sí misma. Faltó al trabajo, buscando refugio en un parque cercano, donde las flores crecían libremente, recordándole su trabajo en la florería. Mientras contemplaba la belleza a su alrededor, surgió una idea: si las flores podían florecer incluso en medio de desafíos, ¿por qué ella no podría hacer lo mismo? Pero pronto, la duda la asaltó nuevamente. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si, al igual que las flores que marchitaban bajo la falta de luz, ella tampoco prosperaba? Fue en ese momento de reflexión que Isabel se dio cuenta de la importancia de confrontar sus inseguridades. La jornada de superación que tanto deseaba no sería posible si no enfrentaba sus miedos y fallas. Con un nuevo propósito, decidió que volvería al trabajo y enfrentaría a Marta, no como una víctima, sino como alguien dispuesta a aprender y a crecer. Sin embargo, el regreso al trabajo trajo nuevos desafíos. Marta, al percibir el cambio en la actitud de Isabel, decidió intensificar sus críticas, poniendo a prueba la determinación de la joven. Cada retroalimentación negativa parecía un nuevo golpe, e Isabel, aunque decidida, comenzó a sentir que sus fuerzas se estaban agotando. La presión para demostrarse a sí misma y a los demás se estaba convirtiendo en una carga insoportable. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, se acercaba el regreso de Camila, su hermana. Isabel sabía que, pronto, tendría que confrontar no solo los fantasmas de su pasado, sino también el dolor de la relación rota con su hermana. Camila había vuelto a la casa de doña Soledad y, con eso, la dinámica entre ellas estaba a punto de cambiar. Esta expectativa generaba un conflicto interno creciente en Isabel, que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que, una vez más, parecía querer empujarla hacia el pasado. Así, mientras Isabel buscaba fuerza en sí misma, las dudas y los desafíos se acumulaban, llevándola a un punto crítico. La elección entre el perdón y la permanencia en el dolor se volvía cada vez más evidente, y la presión emocional comenzaba a moldear su camino de maneras inesperadas. En un momento de fragilidad, se dio cuenta de que la verdadera lucha no era solo contra las circunstancias externas, sino también contra las cadenas invisibles que la mantenían atada a un pasado que ya no quería cargar.
Isabel se sentó en un banco del parque, observando las flores a su alrededor. Estaban en plena floración, desafiando el calor del sol y la aridez del suelo. El contraste entre la belleza vibrante de las flores y su propia lucha interna la hizo pensar en su vida. Deseaba florecer, pero sentía que se estaba marchitando bajo la presión constante de Marta y sus inseguridades. Mientras estaba sumergida en sus pensamientos, un grupo de niños comenzó a jugar cerca de ella. Reían y corrían, sin preocuparse por lo que los demás pensaban. Una de ellas, una niñita de cabello rizado, se acercó y con una amplia sonrisa, le ofreció a Isabel una flor recogida del suelo. «Mira, es hermosa. Puedes quedarte con ella», dijo la niña, con una inocencia que tocó el corazón de Isabel. La joven aceptó la flor, y algo en esa pequeña acción despertó una emoción profunda dentro de ella. La niñita no se preocupaba por lo que los demás pensaban, y su simplicidad y alegría eran contagiosas. Isabel se dio cuenta de que, al igual que la flor que ahora sostenía, también podría permitirse ser vulnerable y auténtica. La flor, aunque simple, era hermosa en su individualidad. Sin darse cuenta, la niña había provocado un cambio en Isabel. Sin embargo, mientras Isabel se sentía inspirada, su mente fue invadida por pensamientos sobre Marta y el trabajo. La presión para destacarse y la crítica constante la llevaban al borde del colapso. La idea de confrontar a la jefa parecía cada vez más aterradora, y la imagen de la niñita ofreciendo la flor se veía rápidamente opacada por el miedo al fracaso. Decidida a no dejar que esto la dominara una vez más, Isabel se levantó del banco y comenzó a caminar de regreso a casa. La flor aún estaba en su mano, y cada paso parecía más ligero que el anterior. Al llegar a su apartamento, puso la flor en un jarrón y la miró, como si la pequeña planta pudiera ser un símbolo de su propia fuerza. A la mañana siguiente, al llegar a la florería, Isabel sintió un torbellino de emociones. Al entrar, vio a Marta con una mirada crítica, lista para hacer otra de sus observaciones. Pero esta vez, Isabel respiró hondo y decidió que no se dejaría afectar. Se acercó a la jefa y, con voz firme, dijo: «Marta, me gustaría hablar sobre las críticas que has hecho. Realmente quiero aprender, pero siento que la forma en que se ha hecho me desmotiva». La expresión de Marta cambió. Isabel notó un destello de sorpresa en los ojos de la jefa. Esa no era la respuesta que esperaba. Marta, por un momento, pareció dudar, pero rápidamente recuperó su postura autoritaria. «Necesitas entender que el mundo del trabajo es duro, Isabel. No estoy aquí para hacerte cariños». Las palabras de Marta fueron como un balde de agua fría, pero Isabel no retrocedió. «Entiendo, pero también soy humana. Y quiero hacer lo mejor que pueda, solo necesito un poco de apoyo». La conversación no fue fácil, pero algo había cambiado dentro de Isabel. Ya no estaba solo reaccionando, sino tomando una posición. Aunque Marta no había cambiado de actitud, Isabel se sintió más fuerte, como si una cadena invisible hubiera sido rota. A lo largo de la semana, Isabel trabajó duro, tratando de aplicar lo que había aprendido y manteniéndose firme ante las críticas. Se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, se estaba volviendo más resiliente. Con cada pequeño progreso, sentía que se estaba reconectando con la mujer que siempre quiso ser. Sin embargo, la tensión no estaba restringida solo al trabajo. La llegada de Camila se acercaba, y la ansiedad comenzó a apoderarse de Isabel. ¿Qué pasaría cuando se vieran? El dolor del pasado aún estaba presente, y la idea de confrontar a su hermana la dejaba inquieta. La relación había estado marcada por malentendidos y resentimientos, y Isabel no sabía cómo lidiar con eso. El día del reencuentro, las dos se encontraron en la casa de Doña Soledad. El ambiente estaba cargado de emociones. Camila parecía nerviosa, al igual que Isabel. El silencio entre ellas era pesado, repleto de palabras no dichas. Entonces, Isabel tomó coraje y dijo: «Necesitamos hablar». Camila asintió, y con eso, comenzó un diálogo difícil, pero necesario. Fueron capaces de discutir sus desavenencias y sus dolores, revelando cuánto había sufrido cada una en la ausencia de la otra. Isabel se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha, y que Camila también cargaba con sus propias inseguridades y miedos. Ese momento de vulnerabilidad fue un punto de inflexión para Isabel. Se dio cuenta de que, así como las flores necesitan luz y agua,
ella también necesitaba apoyo y comprensión. Y, al abrir su corazón a Camila, no solo fortaleció su relación con su hermana, sino que también comenzó a liberarse de las cadenas que la ataban al pasado. Isabel salió de esa conversación sintiéndose más ligera. La presión que antes la sofocaba comenzó a disiparse, y una nueva perspectiva se formó. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en destacarse entre los demás, sino en ser fiel a sí misma y a sus emociones. Con esto, una nueva jornada apenas comenzaba, llena de posibilidades y desafíos por enfrentar. Isabel se sentía diferente después de la conversación con Camila. Las palabras que habían intercambiado resonaban en su mente, trayendo una nueva claridad. Entendía que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino, más bien, un camino hacia la fortaleza. Al regresar a casa, sintió que había dejado un peso atrás, como si una carga invisible hubiera sido removida de sus espaldas. En los días siguientes, Isabel comenzó a abrirse más con sus compañeros de trabajo. En lugar de cerrarse en sí misma, comenzó a compartir sus ideas y a pedir retroalimentación. Esto generó un ambiente diferente. Algunas personas comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda y ánimo. Isabel se dio cuenta de que el cambio en su actitud también afectaba a los demás. Sus compañeros parecían más dispuestos a colaborar, y, en lugar de temer las críticas de Marta, se sentía más segura al expresar su visión. Sin embargo, la presión en el trabajo aún existía. Marta, aunque menos crítica, seguía siendo exigente. Isabel sentía un frío en el estómago cada vez que se encontraba con la jefa. Había días en que la inseguridad volvía, y se sorprendía pensando si realmente era capaz de manejar las responsabilidades. Al volver a casa después de un día agotador, se sentaba en el sofá, observando la flor que había recibido de la niñita en el parque. Esa pequeña planta le recordaba que el crecimiento no era lineal y que, como las flores, ella también necesitaba tiempo y paciencia. En una de esas noches, mientras reflexionaba sobre sus inseguridades, Isabel decidió escribir en un diario. Las palabras fluían, y se sorprendía al darse cuenta de cuánto había guardado dentro de sí. La escritura se convirtió en un refugio. Isabel comenzó a anotar sus sentimientos, sus logros y los desafíos que aún enfrentaba. Esto ayudó a organizar sus pensamientos y a ver las situaciones bajo una nueva luz. Sin embargo, la llegada de Camila a la ciudad sacó a la luz emociones que Isabel no esperaba. Aunque la conversación había sido liberadora, la presencia de su hermana la ponía nerviosa. Aún no se habían encontrado de nuevo desde ese día, y la anticipación la dejaba inquieta. Isabel quería que la relación entre ellas floreciera, pero el miedo a que los viejos patrones se repitieran la atormentaba. Un día, mientras caminaba por el parque donde todo comenzó, Isabel vio a la niñita con quien había interactuado antes. La niña estaba jugando con otros niños, riendo y corriendo libremente. Isabel sonrió al ver la inocencia y la alegría de esa escena. Era un recordatorio de cómo las pequeñas cosas podían traer felicidad. La imagen de la niñita la animó a pensar sobre lo que realmente quería en su relación con Camila. Decidida a dar un paso adelante, Isabel decidió invitar a su hermana a tomar un café. Durante el encuentro, estaba nerviosa, pero recordó la fuerza que había encontrado en sí misma. Camila parecía un poco dudosa, pero Isabel comenzó a hablar sobre sus experiencias, cómo se había sentido perdida y cómo la conversación anterior había cambiado su perspectiva. Las palabras salían con sinceridad, y la conexión entre ellas parecía estrecharse. Camila, por su parte, también se abrió. Contó sobre sus propias inseguridades y cómo muchas veces se sentía inadecuada en comparación con Isabel. Esa conversación fue un alivio, ya que ambas se dieron cuenta de que no eran rivales, sino socias en sus caminos. Isabel notó que el diálogo sincero estaba creando un espacio seguro para que ambas pudieran crecer juntas. Sin embargo, los desafíos no se detuvieron ahí. En el trabajo, Marta comenzó a intensificar las exigencias, y Isabel se vio en situaciones estresantes. Por más que estaba decidida a mantenerse firme, había días en que las críticas aún la afectaban. Comenzó a preguntarse si realmente estaba progresando o si todo era solo una ilusión. En uno de esos días difíciles, decidió buscar un mentor en el trabajo, alguien que pudiera guiarla y ayudarla a manejar la presión. La idea de buscar ayuda era un nuevo paso para Isabel. Se dio cuenta de que no necesitaba enfrentar los desafíos sola.
El mentor la ayudó a ver las críticas desde una nueva perspectiva, enseñándole a transformarlas en oportunidades de aprendizaje. Este nuevo enfoque la hizo sentir más preparada para afrontar las exigencias de Marta. Mientras Isabel navegaba por estos nuevos obstáculos, también se dedicó a cultivar su relación con Camila. Las dos comenzaron a encontrarse regularmente, compartiendo no solo risas, sino también los desafíos de la vida. La relación se fortalecía, y Isabel se sentía agradecida por tener una hermana que ahora era su aliada. Con el tiempo, Isabel se dio cuenta de que cada desafío que enfrentaba era una oportunidad de crecimiento. Estaba aprendiendo a valorarse, a buscar apoyo y a abrirse a los demás. La floración que tanto deseaba comenzó a manifestarse no solo en su trabajo, sino también en sus relaciones personales. Y, así, la jornada de Isabel continuaba, llena de nuevos desafíos, pero también de nuevas esperanzas. Isabel se sentía diferente después de la conversación con Camila. Las palabras que habían intercambiado resonaban en su mente, trayendo una nueva claridad. Ella entendía que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un camino hacia la fortaleza. Al volver a casa, sintió que había dejado un peso atrás, como si una carga invisible hubiera sido removida de sus espaldas. En los días siguientes, Isabel comenzó a abrirse más con sus compañeros de trabajo. En lugar de cerrarse en sí misma, comenzó a compartir sus ideas y a pedir retroalimentación. Esto generó un ambiente diferente. Algunas personas comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda y aliento. Isabel se dio cuenta de que el cambio en su actitud también afectaba a los demás. Sus compañeros parecían más dispuestos a colaborar y, en lugar de temer las críticas de Marta, se sentía más segura al expresar su visión. Sin embargo, la presión en el trabajo aún existía. Marta, aunque menos crítica, continuaba siendo exigente. Isabel sentía un frío en el estómago cada vez que se encontraba con la jefa. Había días en que la inseguridad regresaba, y se encontraba pensando si realmente era capaz de manejar las responsabilidades. Al volver a casa después de un día agotador, se sentaba en el sofá, observando la flor que había recibido de la niñita en el parque. Esa pequeña planta le recordaba que el crecimiento no era lineal y que, como las flores, también necesitaba tiempo y paciencia. En una de esas noches, mientras reflexionaba sobre sus inseguridades, Isabel decidió escribir en un diario. Las palabras fluían, y se sorprendía al darse cuenta de cuánto había guardado dentro de sí. La escritura se convirtió en un refugio. Isabel comenzó a anotar sus sentimientos, sus logros y los desafíos que todavía enfrentaba. Esto ayudó a organizar sus pensamientos y a ver las situaciones bajo una nueva luz. Sin embargo, la llegada de Camila a la ciudad trajo a flote emociones que Isabel no esperaba. Aunque la conversación había sido liberadora, la presencia de su hermana la ponía nerviosa. No se habían encontrado nuevamente desde aquel día, y la anticipación la dejaba inquieta. Isabel quería que la relación entre ellas floreciera, pero el miedo a que los viejos patrones se repitieran la atormentaba. Un día, mientras caminaba por el parque donde todo comenzó, Isabel vio a la niñita con quien había interactuado antes. La niña estaba jugando con otros niños, riendo y corriendo libremente. Isabel sonrió al ver la inocencia y la alegría de esa escena. Era un recordatorio de cómo las pequeñas cosas podían traer felicidad. La imagen de la niñita la animó a pensar sobre lo que realmente quería en su relación con Camila. Decidida a dar un paso adelante, Isabel decidió invitar a su hermana a tomar un café. Durante el encuentro, estaba nerviosa, pero recordó la fuerza que había encontrado en sí misma. Camila parecía un poco indecisa, pero Isabel comenzó a hablar sobre sus experiencias, cómo se había sentido perdida y cómo la conversación anterior había cambiado su perspectiva. Las palabras salían con sinceridad, y la conexión entre ellas parecía estrecharse. Camila, por su parte, también se abrió. Contó sobre sus propias inseguridades y cómo muchas veces se sentía inadecuada en comparación con Isabel. Esa conversación fue un alivio, ya que ambas se dieron cuenta de que no eran rivales, sino compañeras en sus caminos. Isabel notó que el diálogo sincero estaba creando un espacio seguro para que ambas pudieran crecer juntas. Sin embargo, los desafíos no se detuvieron ahí. En el trabajo, Marta comenzó a intensificar las exigencias, y Isabel se encontró en situaciones estresantes. Por más que estaba decidida a mantenerse firme,
había días en que las críticas aún la afectaban. Comenzó a preguntarse si realmente estaba haciendo progresos o si todo era solo una ilusión. En uno de esos días difíciles, decidió buscar un mentor en el trabajo, alguien que pudiera guiarla y ayudarla a lidiar con la presión. La idea de buscar ayuda era un nuevo paso para Isabel. Se dio cuenta de que no necesitaba enfrentar los desafíos sola. El mentor la ayudó a ver las críticas desde una nueva perspectiva, enseñándole a transformarlas en oportunidades de aprendizaje. Este nuevo enfoque la hizo sentir más preparada para enfrentar las exigencias de Marta. Mientras Isabel navegaba por estos nuevos obstáculos, también se dedicó a cultivar su relación con Camila. Ambas comenzaron a encontrarse regularmente, compartiendo no solo risas, sino también los desafíos de la vida. La relación se fortalecía, y Isabel se sentía agradecida de tener una hermana que ahora era su aliada. Con el tiempo, Isabel se dio cuenta de que cada desafío que enfrentaba era una oportunidad de crecimiento. Estaba aprendiendo a valorarse, a buscar apoyo y a abrirse a los demás. La floración que tanto deseaba comenzó a manifestarse no solo en su trabajo, sino también en sus relaciones personales. Y así, la jornada de Isabel continuaba, repleta de nuevos desafíos, pero también de nuevas esperanzas. Cada paso dado era un recordatorio de que el verdadero éxito va más allá de los logros materiales, reside en la capacidad de reinventarse y de construir lazos significativos. Isabel estaba en su oficina, con el corazón acelerado. Era un día decisivo para ella y, al mismo tiempo, la presión que sentía era casi insoportable. Marta había convocado una reunión para discutir el proyecto en el que Isabel estaba trabajando. En los últimos días, las críticas de Marta la habían dejado insegura y ansiosa, haciéndola cuestionar sus habilidades. Ahora, mientras se preparaba para la reunión, las dudas volvían a atormentarla. Sin embargo, había algo diferente esa mañana. Isabel se había preparado. Las anotaciones que había hecho en su diario la ayudaron a organizar sus pensamientos y a definir lo que realmente quería presentar. Cuando la reunión comenzó, Isabel se sentó a la mesa, rodeada por sus compañeros y la imponente figura de Marta. La jefa, con su mirada crítica, comenzó a hablar sobre las expectativas y la importancia del proyecto. Isabel escuchó atentamente, pero no podía ignorar la presión que la envolvía. La idea de fallar y decepcionar a todos la dejaba inquieta. Pero, en lugar de encogerse, respiró hondo y recordó todo lo que había aprendido sobre vulnerabilidad y fortaleza. Cuando llegó su turno de hablar, Isabel sintió un frío en el estómago, pero decidió que no retrocedería. Se levantó, miró a todos los presentes y comenzó a exponer sus ideas con claridad. Habló sobre cada detalle del proyecto, compartiendo no solo lo que había hecho, sino también los desafíos que enfrentó a lo largo del camino. Mientras hablaba, se sintió más confiada. La voz temblorosa dio lugar a una presentación sólida, y sus colegas comenzaron a asentir con la cabeza en aprobación. Sin embargo, al final de su presentación, Marta lanzó una crítica incisiva. Isabel sintió el golpe, como un golpe en el estómago. Las palabras de Marta la impactaron con fuerza, haciendo que sus inseguridades resurgieran. Luchó para no dejar que las lágrimas cayeran. Pero, en lugar de cerrarse, Isabel recordó lo que había aprendido de Camila y de su mentor. Las críticas podían convertirse en aprendizaje. Con un esfuerzo considerable, respondió con serenidad, pidiendo orientaciones específicas sobre cómo podría mejorar. La sala quedó en silencio. Marta, sorprendida por la postura de Isabel, comenzó a explicar sus expectativas de manera más clara. El diálogo que se estableció era diferente. Isabel sintió que, al abrirse, estaba creando un espacio para que sus ideas fueran respetadas y sus fallas, comprendidas. Después de la reunión, Isabel fue abordada por algunos colegas. La felicitaron por el valor de exponerse y por la manera en que manejó la crítica. Esa validación la hizo sentirse más fuerte. Se dio cuenta de que no estaba sola y que los desafíos eran parte del proceso de crecimiento. En los días siguientes, Isabel continuó dedicándose al proyecto, pero ahora con una nueva perspectiva. La presión de Marta aún existía, pero la inseguridad que antes la paralizaba había disminuido. Comenzó a ver los comentarios de su jefa como oportunidades de aprendizaje, y no como ataques personales.
Este cambio de mentalidad la ayudó a concentrarse en su trabajo y a conectarse más con sus colegas. Al mismo tiempo, la relación con Camila se fortalecía. Las dos comenzaron a encontrarse con más frecuencia, compartiendo no solo risas, sino también reflexiones sobre la vida. Una noche, mientras tomaban un café, Isabel se sintió a gusto para expresar sus preocupaciones sobre el trabajo y la presión que sentía. Camila, por su parte, compartió sus propios miedos e inseguridades. Esa conversación se transformó en un momento de conexión profunda, donde ambas pudieron ver que no estaban solas en sus luchas. Isabel se dio cuenta de que el camino de superación estaba hecho no solo de conquistas, sino también de vulnerabilidad y apoyo mutuo. A medida que enfrentaba los desafíos en el trabajo, recordaba las lecciones que había aprendido, la importancia de abrirse, de buscar ayuda y de valorar las relaciones que había construido. El mayor desafío aún estaba por venir. La próxima presentación sería para un grupo de inversionistas, y Isabel sabía que sería crucial. Pero, en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió que estaba lista. Se preparó, buscando apoyo del mentor, de Camila y de sus colegas. El día de la presentación, al mirar a la audiencia, sintió una mezcla de nervios y determinación. Cuando comenzó a hablar, Isabel sintió la confianza brotar dentro de sí. Recordó que esa no era solo una oportunidad para mostrar su trabajo, sino también para validar todas las lecciones que había aprendido. Al final, la audiencia aplaudió, y Isabel supo que lo había logrado. Más que cualquier éxito material, había conquistado la confianza en sí misma, la capacidad de conectarse con los demás y la fuerza para enfrentar sus miedos. Isabel salió de la sala con una sonrisa en el rostro, sabiendo que estaba en un camino de crecimiento continuo. Después de todo, la verdadera riqueza no estaba solo en conquistas materiales, sino en el descubrimiento de su fuerza interior y en la construcción de lazos significativos. El viaje de Isabel apenas comenzaba, pero ahora se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Isabel salió de la sala de reuniones con el corazón ligero y una sonrisa que no podía contener. La presentación había sido un éxito, y el reconocimiento que recibió de los inversionistas la hizo sentir que todo su esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, la verdadera victoria no estaba solo en los aplausos, sino en la transformación que había ocurrido dentro de ella. A lo largo de las semanas siguientes, Isabel comenzó a notar los cambios en su vida. La autoconfianza que había conquistado no solo la ayudó en su trabajo, sino que también influyó en sus relaciones personales. Con la mejora en su postura ante las críticas, la comunicación con Marta se volvió más fluida. Las reuniones se volvieron más productivas, y Isabel se sintió más a gusto para expresar sus ideas. Marta, por su parte, comenzó a reconocer el crecimiento de Isabel, elogiando su trabajo en público y convirtiéndose en una mentora más accesible. Esta nueva dinámica hizo que Isabel se sintiera valorada, y se dio cuenta de que, al abrirse al diálogo, había transformado la relación que antes la dejaba tan ansiosa. Una tarde, mientras tomaba un café con Camila, Isabel reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. ¿Recuerdas cómo estaba nerviosa antes de esa presentación?, preguntó, riendo. Camila asintió, con una sonrisa cómplice en el rostro. Era como si cargaras el peso del mundo sobre tus hombros. Pero ahora pareces ligera. Isabel sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su amiga. Me di cuenta de que la presión viene de dentro, y que puedo elegir cómo lidiar con eso. La vulnerabilidad no es debilidad, es una fortaleza. La conversación con Camila profundizó aún más su amistad. Juntas, las dos comenzaron a participar en talleres sobre comunicación y liderazgo. Isabel se vio rodeada de personas que compartían experiencias y desafíos similares, y eso la ayudó a sentirse parte de una comunidad. Se convirtió en una defensora de la importancia de abrirse y discutir sentimientos, tanto en el trabajo como en la vida personal. Mientras tanto, Isabel comenzó a aplicar las lecciones de su viaje en otras áreas de su vida. Se acercó a su mentor y comenzó a trabajar en un nuevo proyecto que la desafiaba de maneras que nunca había imaginado. Al discutir sus ideas y preocupaciones con él, Isabel se dio cuenta de que se estaba volviendo cada vez más capaz de lidiar con la presión y la incertidumbre. Su resiliencia estaba creciendo, y estaba emocionada por ver hasta dónde podría llegar. En casa, el cambio en Isabel también fue notado por su familia. Comenzó a compartir más sobre su trabajo y sus luchas,
abriendo un espacio para conversaciones más profundas. Su pareja, que siempre la había apoyado, ahora se sentía más cerca de ella. Estaba feliz de que se sintiera así, le dijo una noche, mientras cenaban. La confianza que transmitía era inspiradora. Isabel sonrió, agradecida por tener personas a su alrededor que valoraban su viaje. El tiempo pasó, y la próxima gran presentación se acercaba. Esta vez, en lugar de sentir miedo, Isabel estaba ansiosa, pero de una manera emocionante. Se había convertido en una profesional más segura y dispuesta a aprender. Al prepararse, hizo hincapié en recordarse que el aprendizaje nunca termina. Reunió comentarios de sus colegas y revisó su material con atención, pero también con la conciencia de que, independientemente del resultado, ya había crecido enormemente. El día de la presentación, al mirar a la audiencia, Isabel sintió una ola de gratitud. Recordó a todas las personas que la apoyaron, las conversaciones significativas y las lecciones que había aprendido en el camino. Cuando comenzó a hablar, la confianza que antes parecía lejana ahora era parte de quien ella era. Isabel sabía que estaba allí para compartir sus ideas, pero también para inspirar a otros a abrirse y valorarse. Después de la presentación, las reacciones fueron positivas, pero lo que más importaba para Isabel era la sensación de realización personal. Al final del día, se reunió con Camila y algunos colegas para celebrar. Riéndose y compartiendo historias, Isabel se dio cuenta de que no solo estaba celebrando el éxito, sino el viaje que la había llevado hasta allí. La vulnerabilidad, la valentía y el apoyo mutuo se habían convertido en la base de su nueva vida. Isabel miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud por todas las conexiones que había hecho. Para ella, la verdadera conquista no estaba solo en las victorias profesionales, sino en el crecimiento personal y en las relaciones que había cultivado. La vida era, después de todo, un viaje lleno de aprendizajes, y Isabel estaba emocionada por seguir caminando, sabiendo que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Isabel observó su trayectoria con una sonrisa en los labios. Ese viaje, que había comenzado con inseguridades y miedos, ahora se había transformado en un camino de autodescubrimiento y superación. Cada presentación, cada conversación significativa y cada risa compartida con amigos y colegas contribuyeron a su crecimiento. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba solo en logros materiales o en reconocimiento externo, sino en la profundidad de las relaciones que cultivaba y en la forma en que enfrentaba los desafíos de la vida. Lo que antes la dejaba ansiosa ahora la animaba. Al mirar hacia atrás, Isabel se dio cuenta de cómo cada paso, cada error y cada acierto la moldearon. La vulnerabilidad que había aprendido a abrazar no era una señal de debilidad, sino una puerta abierta a nuevas oportunidades. Entendió que el éxito no era un destino fijo, sino un viaje continuo. Y, más importante, Isabel se volvió consciente de que la conexión con los demás era esencial para ese viaje. Las amistades que formó, especialmente con Camila y Marta, la ayudaron a ver la vida a través de una nueva lente, donde el apoyo mutuo y la empatía eran fundamentales. Con esta nueva perspectiva, Isabel decidió que no podía guardar para sí las lecciones que había aprendido. Comenzó a organizar encuentros mensuales con sus colegas, donde podrían compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Estos encuentros pronto se convirtieron en un espacio seguro para conversaciones profundas, risas y hasta lágrimas. Isabel se dio cuenta de que al ayudar a otras mujeres a sentirse seguras, también reforzaba su propia confianza. El ciclo de apoyo y crecimiento se convirtió en una parte esencial de su vida. En ese último encuentro, mientras hablaban sobre sus logros y desafíos, Isabel miró el rostro de cada amiga y sintió una ola de gratitud. Cada una allí tenía su propia historia de lucha y superación, y juntas, estaban creando un espacio donde cada voz era escuchada y valorada. Creo que el mayor regalo que podemos darnos unas a otras es nuestra sinceridad, dijo, emocionada. Cuando abrimos nuestros corazones, creamos una red de fuerza inquebrantable. Al final de la reunión, notó que la sala estaba llena de sonrisas y energía renovada. Ya no había espacio para inseguridades, solo para la celebración de los logros colectivos. Isabel se dio cuenta de que, al compartir su viaje, estaba inspirando a otras a abrazar sus propias historias. La transformación que comenzó dentro de ella ahora se extendía, tocando muchas vidas. Con el corazón lleno de alegría,
Isabel se despidió de sus amigas, sintiéndose más conectada que nunca. Sabía que la vida aún traería desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con valentía y apoyo. La verdadera felicidad, comprendió, no estaba solo en alcanzar metas, sino en vivir plenamente, aprendiendo de cada momento. Isabel miró hacia el futuro con esperanza y determinación. El camino frente a ella estaba iluminado, repleto de posibilidades. Y, mientras caminaba, una idea surgió en su mente: ¿qué tal invitar a otras mujeres a unirse a nosotros? Cada voz cuenta, y juntos somos más fuertes. Si tú también te sientes inspirado por la historia de Isabel, comparte tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Vamos juntos a construir esta red de apoyo y empoderamiento. No olvides dar like y suscribirte al canal para que más historias como esta lleguen a más personas. Tu acción ahora puede hacer la diferencia y ayudar a difundir este mensaje de fuerza y resiliencia. Vamos juntos. Claro. Por favor, forneca o texto que você gostaria que eu traducisse para o espanhol, México. Claro. Por favor, forneca o texto que você gostaria que eu traducisse para o espanhol, México.